dentro. Hola, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva charla, una nueva sesión de las jornadas Divulgacine Audiovisual Alicante, organizadas por Imajoven, tercera edición, donde este año nos hemos pensado que lo más interesante era hacer un recorrido a los oficios del audiovisual y hemos tenido ya a Carmen Blanco, guionista de Los Amores Cobardes. Hemos tenido también a Xenia Gray, que nos habló de todo el tema de la animación, en la dirección de animación en 2D. Vimos a Sarai, que nos habló de producción de documentales y antropología y etnografía. Y hoy hemos cambiado el horario para poder contar con Carolina Jiménez G, que es la persona que está al otro lado de la imagen y que está también al otro lado del charco. Para ella son ahora creo que las dos y Las media. 12:30 del mediodía pasadas. Exacto, muy bien. Pues bienvenida Carolina, muchas gracias. Muchas Y también gracias. bienvenida Flavia Bernárdez, como siempre, compañera de asociación, que está controlando la parte técnica y al quite de todas las preguntas que queráis hacer desde el chat de Twitch. Eso, como vamos a tener poquito tiempo, porque tampoco le queremos quitar mucho tiempo de su descanso a Carolina, así que si vais planteando ya preguntas que vaya surgiendo por el chat, ir poniéndolas porque ya las iremos lanzando en cuanto podamos, ¿de acuerdo? Y nada, Así es. Carolina, muchas gracias por venir y adelante, todo tuyo. Muchas Exacto. gracias, Bueno, muchas gracias por contar conmigo y que esto no sea un monólogo. Cuando queráis me interrumpís, charlamos y que Perfecto, esto sea un diálogo. Me hacéis preguntas las que queráis y yo haré lo que pueda por contestaros. genial. Así que genial, gracias por tenerme aquí. Y nada, por presentarme un poco primero. Soy Carolina Jiménez y ahora mismo, como dice, estoy en Vancouver, en Canadá. Hoy ha sido el primer día bajo cero, así que bien, ahí vamos. Vancouver no es muy frío para ser Canadá, ¿eh? Hay ciudades peores. Vancouver no está tan mal, pero bueno, que ya pasó el verano, parece ser. muy bien. Aquí tenemos 3 Y grados ahora mismo. bueno, pues por ahí le andamos. Por ahí le andamos. Y bueno, pues soy artista de efectos visuales para cine y para series de televisión ahora también. Ahora se combinan las dos cosas. Llevo un tiempo dando vueltas por el mundo, persiguiendo el trabajo. He vivido en Nueva Zelanda, en Australia, en Londres y ahora aquí en Canadá. Como os digo, persiguiendo el trabajo. Soy de Madrid originalmente, aunque uno de mis primeros trabajos en 3D fue en Alicante. Viví en Alicante unos meses. Fue mi primer trabajo Eso después de la no lo escuela. sabéis, porque sí que sabemos que estudiaste arquitectura, yo soy arquitecta también, eh, pero Exacto, bueno, exacto. ya supimos también de tu tema, ¿no? De digo, que infografía seguramente será porque te gustaba el 3D, etcétera, y bueno. Exacto, por ahí llegó. Mm. Y ya digo, después de la escuela, mi primer trabajo de 3D, que no tenía nada que ver con el cine, fue en Alicante. Así que en Alicante Ujú. he vivido un tiempo y le tengo mucho cariño, tengo muchos amigos por allí. Y bueno, pues eso, persiguiendo el trabajo allí donde se hacía el cine que a mí me gustaba, ha sido toda una aventura. Y bueno, estoy especializada en el layout, en el departamento de layout, que si queréis hablaremos ahora un poco más en concreto de qué es eso del layout. Dentro de un estudio de efectos visuales hay muchos diferentes departamentos, cada uno con su especialidad, y yo formo parte del departamento del layout, de los muchos que hay. Y luego si queréis os cuento en qué consiste eso raro del layout. Y bueno, pues a grandes rasgos esa podría ser una introducción. Y bueno, me gusta mucho divulgar sobre aquello que hago porque me gusta hablar de cine y hablar de cómo se hace el cine y contar. Me gusta mucho mi trabajo y me gusta contar cómo se hace. Así que no pierdo oportunidad de dar la lata a aquel que me quiera escuchar, en este caso vosotros. Sí, Exacto. bueno, sabemos Preguntas que también muchas, bueno, muy interesante. estuviste un tiempo subiendo vídeos en YouTube con todo este tema, ¿no? De divulgando el cine por dentro, todo el tema también Tengo que de... volver, tengo que retomar el canal de YouTube. Lo tengo Está genial abandonado, el no canal. me da Bueno, tiempo a todo, sí. pero Y lo luego también retomaré. tienes una pildorita en un programa de la Radio Televisión Española, ¿no? Que sí que En anda... RTVE tengo una sección sobre cine en un programa de radio, en El Gallo que no cesa, de los lunes por la mañana, muy tempranito para vosotros, para mí todavía no, y es un honor poder colaborar con ellos hablando de cine también. Sí, es una pasada. Y bueno, y los hilos de Twitter que te hicieron ya famosísima. Sí, sí.
Y bueno, ¿y qué consiste eso del layout de VFX, ¿no? Porque, claro, conocemos los efectos visuales de postproducción, pero exactamente también hay otra parte, ¿no? Que hay como un compositor que compone, ¿no? Cada uno de las partes de una escena. O sea, el complejo mundo de Vamos la por postproducción, partes. ¿en qué Exactamente. consiste? Bueno, Vamos por partes. Primero, muy rápidamente la diferencia entre efectos especiales y visuales. Porque coloquialmente podemos englobarlo todo como efectos especiales, no es incorrecto, pero es más coloquial. Si queremos ser un poco más estrictos, los efectos especiales son los efectos prácticos que suceden durante el rodaje y que suceden delante de la cámara, que incluyen explosiones, que incluyen maquetas, marionetas, maquillaje, todo eso que sucede delante de la cámara mientras estamos rodando son los efectos especiales. Y aquello que se realiza después de haber terminado de rodar son los efectos visuales. Antaño eran truca fotográfica, por decirlo de alguna manera, y hoy en día ya son digitales, son por ordenador. Y eso es a lo que me dedico yo. Ese es el equipo que empieza su trabajo después de que ha acabado el rodaje y hoy en día pues lo hacemos todo por ordenador. Y es un trabajo de un equipo muy grande, con muchos departamentos, como os digo, cada departamento tiene su especialidad. Hay departamentos más populares y más obvios en cuanto a lo que se dedican, como puede ser animación, que todos podemos entender lo que hace un animador, o un modelador, o un texturizador, eso es más sencillo de entender. Pero cuando llegamos al departamento de layout, ¿qué hace el departamento de layout? Yo tampoco sabía lo que hacía el departamento de layout cuando salí de la escuela de animación, porque eso no queda nada claro. Pero es un departamento muy importante dentro del pipeline, que es como llamamos al flujo de trabajo en un estudio de efectos visuales, porque somos el departamento que lo ponemos todo junto en su sitio. Es decir, el flujo de trabajo funciona como una cadena de montaje, es decir, vamos por orden, cada departamento tiene su momento y los siguientes departamentos tienen que esperar a que terminen los anteriores y así sucesivamente. Entonces, el departamento de layout es un departamento que vamos más o menos en medio porque nos encargamos de recibir todos los elementos que necesitamos para montar un plano, que incluyen la cámara de tracking, que viene una cámara en 3D que imita la cámara del rodaje. Nos llegan los plates, el plate es la imagen rodada y nos llegan los plates limpios, es decir, ya nos han quitado las pantallas verde croma y todos los elementos croma y todos los elementos que no necesitan estar ahí ya los han eliminado los compañeros. O sea, os llegan como una imagen PNG transparente. Exactamente. Una por fotograma, con lo cual nos llegan Exacto, muchas, pero sí, exactamente. Nos llega el plate limpio que viene junto con la cámara, claro, porque es lo que la cámara grabó. Entonces tiene que coincidir el movimiento que sucede en el plate con el movimiento de la cámara. Y luego nos llegan todos los elementos tridimensionales que nos proporciona el departamento de modelado. Todo aquello que tiene que estar en 3D necesita ser modelado primero, tiene que ser diseñado primero por el departamento de arte. Los modeladores lo hacen en 3D e incluye pues, edificios, entornos, vehículos, armas, bichos, personajes, lo que quiera que necesite ser modelado en 3D nos lo proporciona el departamento de modelado. Salvo que tenga que ser animado, como los personajes, que entonces tiene que pasar del departamento de modelado a rigging, y en rigging nos proporcionan la malla tridimensional con un rig, que es una especie de esqueleto interno que llevan las mallas tridimensionales para poder animarlas. Nosotros no animamos la malla directamente tirando de los puntos de la malla, sino que tenemos una serie de manejadores y animando esos manejadores deforman la malla de manera correcta. Entonces, cada elemento que se vaya a animar, ya sea un personaje, un arma o un vehículo, si tiene partes móviles necesita un rig. Entonces, a vosotros llega como una especie de... O sea, sois como los compositores de un director de orquesta. Es que no nos gusta usar la palabra compositor porque hay un departamento al final que se llama compositing, que son los compositores, que por lo tanto nosotros, aunque componemos la escena, la composición de la escena depende de nosotros, lo llamamos layout porque compo es otra cosa, que viene después. Vale. Entonces el departamento, nosotros hacemos la composición de escena, entonces de nosotros depende el set dressing, la composición de la escena, el encuadre, porque nosotros nos encargamos de colocar la cámara, de mover la cámara si es necesario, de hacer un blocking de animación, es decir, que las cosas se muevan del punto que deben al punto que deben a la velocidad adecuada, es decir, no nos paramos a animar con detalle, porque eso no es nuestro trabajo, eso lo van a hacer los animadores después, pero sí que hacemos el primer blocking de animación donde todo se mueve, claro, porque si un personaje cambia de lugar, afecta a la composición, con lo cual eso tiene que pasar por layout. Y una vez que el director aprueba el layout, pues
nuestro trabajo principalmente son pues eso, todos los elementos que hemos puesto delante de la cámara y la cámara, lo publicamos y lo pasamos a los demás departamentos que vienen detrás de nosotros, entre ellos animación, que pues, se preocupan de animar pues, todos los elementos del cuerpo, cada hueso, animaciones faciales y todo ese tipo de cosas ya lo hacen ellos. Y otros departamentos como iluminación, como texturizado, como efectos, los del departamento de efectos son los que hacen las explosiones, el humo, la lluvia, el fuego, todo eso lo hacen en el departamento de efectos. Entonces hay muchos departamentos que necesitan tener los elementos y la cámara, y todos los elementos que van delante de la cámara para poder hacer su trabajo, porque solo trabajan a través del tiro de cámara. Entonces, por eso es fundamental que el departamento de layout recoja todos los elementos que van a estar presentes en el plano, los coloquen en su sitio y después pasen esa información a los demás para que los demás departamentos solo trabajen en los elementos que se ven en el plano y a través del tiro de cámara, para poder optimizar tiempos de render y para no trabajar de más, claro. No vas a texturizar aquello que no va a estar delante de la cámara y cosas por el estilo. O sea, vosotros sois como el primer cuello de botella que llega en el proceso de final, ¿no? Más o menos. Somos los que preparamos el armazón en el que va a consistir el plano y nos encargamos eso, del ángulo de la cámara, de la duración del plano, del movimiento de las cosas que se tenga que mover, incluida la cámara, si la cámara se tiene que mover y todo eso depende de nosotros. Y luego lo pasamos a los demás, que lo ponen bonito. Digamos que nosotros lo pasamos feo y ellos lo ponen todo bonito, con su luz, sus texturas y con su buena animación y todo. Y todo esto es un mundo 3D. Digo porque después llega el departamento de render y renderizan todo aquello que se ve a través de la cámara y los renders son imágenes en 2D. Claro, ya sacamos un fotograma por segundo y eso es considerado 2D porque ya no trabajan con mallas ni con elementos tridimensionales, sino que es un mundo ya 2D. Y ahí es donde entra el departamento de composición, porque normalmente no renderizamos una sola capa, se renderizan muchas capas. Se puede renderizar el fondo, las luces, se renderiza por separado diferentes capas de efectos, de fuego, de niebla, todas esas cosas se pueden renderizar en montones de capas. De hecho, se hace para después los de compo, los compañeros de compo, son los que ponen todas esas capas juntas y de manera que no se note, y son los que sacan, eso sí, una imagen solo por fotograma, y por eso es un departamento más 2D. Vale. No es del todo 2D porque efectivamente al tener muchas capas sí que pueden jugar de alguna manera algo de 3D, ¿no? en el movimiento entre capas, pero eso se considera más 2D y eso sí que son los de compo. Vale. Sí, teníamos esa gran... bueno, yo por lo menos tenía esa gran duda y no diferenciaba bien esa parte que entrabas tú y la parte que entraba ya por eso, el tema de composición. Y cuando hablas de que movéis la cámara, ¿habláis con el director de fotografía en algún momento, con la persona de dirección de fotografía? No, porque la dirección de fotografía se encarga sobre todo de la luz y nosotros en layout no nos encargamos de la luz. Hay veces que sí que ponemos una luz provisional para poder enseñarle al director, porque no todos los directores son capaces de ver un layout que está en grises, sin texturas y sin luces y sin nada y hacerse una idea de cómo va a ser. Entonces hay veces que lo ponemos bonito temporalmente. Entonces, en vez de texturas, ponemos colores a las cosas y utilizamos puntos de luz, provisionales para poder mostrarle al director un poco más cercano cómo va a quedar su plano una vez que esté terminado. Pero no son luces finales ni nada por el estilo. O sea, que hacemos un poquito de ponerlo mono para poderlo vender, para vender la idea, y luego son los compañeros de iluminación y de textura los que ponen las texturas y las luces finales. Porque hay veces que la luz sí que forma parte de la composición o de la historia. Entonces, en ese caso, sí es importante, pues podemos añadir un par de puntos de luz, pero siempre temporal y de manera muy sencilla. Entonces, un poco a colación de lo que preguntaba Flavia en relación a la cámara, ¿ese trabajo sí que se le muestra al operador de cámara? No tanto al director de fotografía, pero sí al operador de cámara que va a tener que estar en no, pero ten en cuenta que el operador de cámara ya ha terminado su trabajo cuando nosotros empezamos. Exacto. Claro, a nosotros nos llega lo que el operador de cámara ha filmado y muchas veces necesita un trabajo extra. Es decir, muchas veces el operador de cámara filma la parte real del plano, pero hay veces que la parte real del plano va a ser muy pequeña o va a necesitar una animación extra encima del movimiento que hizo la cámara en el set,
o muchas veces directamente no hay cámara. Es decir, si todo es digital, si tenemos una batalla de naves espaciales en el espacio, ahí no hay operador de cámara que se valga, ahí es todo Vale. digital. Ujú. Entonces, hay planos en los que nos tenemos que ceñir a lo que el operador de cámara hizo durante el rodaje. Hay planos que es mitad y mitad, utilizamos parte de lo que se rodó de imagen real en set y otra parte la añadimos nosotros cuando hace falta animación extra o alargar el plano de manera digital, y hay veces que no tenemos imagen real ninguna y todo es digital, entonces la cámara depende totalmente de nosotros. Madre mía. Sí, una pasada. Y bueno, hablando de empresas que se meten en ese pipeline, porque claro, Skyline, que es la tuya, ¿solo se dedica a la parte de layout? ¿O compañeros No, tuyos? todos los estudios tienen el pipeline completo. Ah, vale. Entonces nos repartimos el trabajo. Sí que es verdad que diferentes estudios trabajan en una misma película, pueden trabajar muchos estudios diferentes, pero nos repartimos la película por secuencias. Entonces a nosotros, en Scanline, por ejemplo, que somos muy expertos en dinámica de fluidos, en mover agua, cuando veáis grandes masas de agua que se mueven, solemos ser nosotros porque tenemos un simulador de fluidos muy chuli, que solo lo tenemos nosotros porque está desarrollado por nosotros, entonces suele tocarnos a nosotros ese tipo de secuencias. Pero lo hacemos todo, de principio a fin, y todos los demás estudios igual. Todos los estudios tienen un pipeline completo en el que, pues desde el diseño de arte hasta la composición, entregan el plano final. Tenemos que estar, obviamente, en contacto unos con otros para que haya homogeneidad a la hora de presentar los planos, que por eso hay un supervisor de efectos visuales de todo el proyecto que supervisa el resultado final de todos los estudios, para asegurarse de que todo tiene el Que mismo tiene una aspecto. coherencia, ¿no? Exactamente, Visual. eso es. Pero todos los estudios tienen todos los departamentos. Vale, vale, vale. Es súper curioso porque, claro, pensamos que los efectos especiales, o sea, perdón, efectos especiales, los efectos visuales, ¿no? De una película se dedica solamente un estudio a crearlos, ¿no? A veces sí. A veces A sí, claro, veces pero sí. no, Por no ejemplo, tiene por qué. En el Hobbit sí que fueron 3 películas y un solo estudio. Fue el estudio de Weta el que lo hicimos todos. Yo cuando estuve en Nueva Zelanda hicimos todo, lo hicimos en Weta, que ya sabéis que Peter Jackson le gusta hacerlo todo en Nueva Zelanda y hacerlo todo él. Así que se hizo todo con un solo estudio. Ujú. Y Star Wars, por ejemplo, el mundo de Star Wars tradicionalmente ha sido siempre ILM, que era el estudio de efectos visuales de LucasArts. George Lucas. Ujú. Claro, ahora que está más flexible la cosa, sí que se cuenta con otros estudios para hacer algunas cosillas en temas de Star Wars. Pero tradicionalmente, si quieres trabajar en Star Wars, tienes que ir a ILM, porque normalmente lo hacen todos ellos. O casi Ujú. todo, ahora casi todo. Sí, sí, sí. Y bueno, vuestro trabajo. Bueno, Luis, ¿queréis preguntar algo? Yo es que tengo muchas preguntas. Sí, no, que bueno, se me ocurrían un poco yendo a la perspectiva del espectador, ¿no? Por el tema de, por ejemplo, ayer estuve viendo la película de la nueva de James Bond y es muy curioso porque a nivel de efectos visuales y de recreación de lugares, que no sé hasta qué punto, qué partes filmaron en el lugar, cuáles fueron transformadas, es la pregunta que siempre se hacen muchos espectadores, que es ¿por qué en una película como esta todas las secuencias funcionan muy bien, pero sin embargo, al menos la copia que yo vi y en el cine que yo la vi, porque también te quería preguntar, la parte que se ambienta en una escena en Italia canta que es digital. ¿A qué se debe que en una película, incluso dentro de una película, haya alguna secuencia que tengas esa sensación? Y la otra pregunta que te quería hacer es si el cine donde se proyecta y las condiciones de proyección de cada sala influyen en esa sensación del espectador. Pueden llegar a influir. A la segunda pregunta, yo creo que no. Hombre, si hay un mal proyector o no está bien enfocado o si se utiliza, pudiera influir si es un cine antiguo o si no hay oscuridad en la sala, pero en general las copias son las mismas para todo el mundo y ahora mismo las copias son digitales y no debería influir, salvo que el cine sea un cine muy malo y realmente, pues eso, no, o no enfoquen o esté mal montado el proyector o no esté bien oscura la sala, pero no debería influir. Y a tu primera pregunta, pasa, de vez en cuando pasa, que no solamente hay mucha diferencia entre películas, sino que dentro de una misma película tienes diferencias en ese sentido, en diferentes secuencias. Y suele ser, no lo sé en ese caso porque no conozco el caso de la última de James Bond, pero generalmente suele ser porque nos quedamos sin tiempo.
Normalmente las secuencias que no quedan perfectas son las que se han hecho las últimas y cuando más nos acercamos al final de la producción, menos tiempo tenemos, suele pasar, porque se va acercando, se van acumulando los retrasos, se van acumulando los problemas y según se acerca la fecha de estreno, pues todo el mundo está cansado ya y echando muchas horas extras. Así que suele ser por falta de tiempo, normalmente. Si nos dais tiempo infinito, todo quedaría perfecto, pero tiempo infinito es imposible, así que normalmente sufren las secuencias que se quedan al final o que sufren, ya os digo, recortes o por otro tipo de problemas de producción. Generalmente que se traduce en falta de tiempo. Como Nos ha siempre. pasado, en el Hobbit nos pasó. A mí me gusta poner siempre el ejemplo que en el mismo Hobbit, en la misma saga, tienes la secuencia de los acertijos de Gollum en la caverna, que me parece que está casi perfecta. El Gollum, cómo está movido y cómo está, es espectacular. Y luego tienes la secuencia de los barriles bajando por el río, que parece casi un videojuego. Pero es que nos quedamos sin tiempo. Es que nos quedamos sin tiempo, mientras que la secuencia de Gollum de los acertijos en la caverna, pues se hizo, pues hubo varios años de preproducción en la que se utilizó esa secuencia como buque insignia de cómo iban a ser los efectos. Entonces, claro, como todo, no depende tanto obviamente del talento del equipo, pero el equipo tiene talento más que de sobra si se le da tiempo. El tiempo Claro. es imprescindible. Sí, si no se le pone la fusta, ¿no? Detrás, así, venga, termina ya, Se pone renderiza. todo oscuro o se pone humo en medio para que no se note. Esas cosas también se hacen, claro. Sí, En una el humo, secuencia ¿no? de noche se perdona mucho más que una secuencia de día, por Claro. motivos obvios y cosas por el estilo. Sí, eso alguna cosa se vio, por ejemplo, en Juego de Tronos y tal, que había alguna escena que se quejó mucha gente de que estaba demasiado oscura. Y ya Pues un no poco sé si sería por eso, porque esa secuencia no es mía, pero No, no a sé, no veces sé. hay veces que sí, que obviamente es más fácil pues, ocultar ciertas cosillas cuando está oscuro. Claro, claro, claro. Es Los cierto viejos trucos. lo que comentas, ¿no? Del tema de la oscuridad, ¿no? Que te encuentras películas con escenas nocturnas súper bien definidas, donde ves todo y todo se Es que entiende. iluminar es muy complicado. Y Iluminar, la gente se cree que es poner un par de focos. Iluminar es muy difícil en el cine, digital y realmente, realmente más todavía, porque te tienes que pelear en un bosque de noche para que quede iluminado y parezca que es de noche. Claro. Es claro, muy porque complicado iluminar en el cine. te sorprende un poco ver películas a lo mejor clásicas, ¿no? O de los 70, 80, antes del gran auge de los efectos visuales, que tienes esas escenas nocturnas, como tú dices, que son súper complicadas. Y hay de todo, ¿no? Hay escenas nocturnas en el cine pre-boom de los efectos visuales que ves todo perfectamente y sigue teniendo sensación de noche y otras que no ves nada directamente. Y lo mismo ocurre hoy en día, ¿no? Que hay algunas películas que a veces las ves en casa, en algún canal de streaming, ¿no? Y es que tienes que oscurecer absolutamente toda la casa, que no haya ni una rendija de luz. Para ver algo. Para ver algo, ¿no? Y te llama la atención que... O en el cine clásico cuando hacían el Day for Night, que filmaban de día y luego bajaban la saturación, bajaban la iluminación del negativo y hacían como que era de noche. Claro, Ya y ya está. está. El Day for Night. ¿Qué más da? La noche americana, ¿no? Que Claro. homenajea a Truffaut en su película, en el Pues título. sí. Y bueno, y una cosa te iba a comentar, el tema de cómo habéis llevado el confinamiento y eso, imagino que más o menos estabais preparados a trabajar desde casa o por lo menos deslocalizadamente o algo, ¿o No no? estábamos preparados. Yo creo que nadie lo estaba realmente. No Bueno, tuvimos sí, pero demasiado digo por el tiempo. tema de las grandes máquinas que se tienen que usar para renderizar En o ese para sentido mover sí. elementos. Claro, en ese sentido sí, porque nuestros ordenadores ya estaban localizados en el servidor general que tenemos, que no estaban necesariamente en el estudio, pero aún así hubo que proveer a todos los miembros del equipo necesario para poder conectar desde casa Vale, vale. con esos servidores. Es decir, claro, yo tenía en casa un portátil, pero eso no me vale. Entonces nos tuvieron que dar a todos pues cámaras web, por cierto, para podernos ver unos a otros, teléfonos especiales, 2 pantallas, un teclado, un ratón y luego los conectores, los firewall conectores, que son los gordos, que son los que si fallan, no podemos conectar, Claro. y con los que conectamos en remoto con nuestros ordenadores y entre todos, claro, conectamos unos con otros, porque hay una red muy grande en la que todas las reuniones pues ahora son por teléfono y podemos compartir pantalla unos con otros y podemos, pues la verdad es que ahora que llevamos casi 2 años trabajando desde casa funciona bastante bien.
sea, que habéis deslocalizado, o sea, estabais deslocalizados en una oficina, ¿no? Bueno, Eso es. en el sitio donde estuvierais, y ahora os habéis deslocalizado a vuestras casas y seguís en vuestras Exactamente, casas. exactamente. Sí, sí. En casa seguimos. Madre mía, me creía, no, pero en serio creía que sí que estabais ya desde, bueno, que estabais mucho más deslocalizados desde antes de este confinamiento, etcétera, la verdad Ha es sido que. más fácil en ese sentido, porque Mm, no hemos tenido que traernos los ordenadores a casa, que eso imagínate. Si cada claro. vez que a uno de nosotros se nos rompe algo, tiene que venir uno de los informáticos a casa de cada uno, Mm, no, de esta manera, pues los ordenadores están todos junto al servidor y pues yo levanto el teléfono y si me tiene que arreglar algo en el ordenador, pues los tienen todos ellos bien claro. localizados y claro. Claro, porque seguramente, bueno, yo creía que vosotros trabajabais con grandes máquinas en vuestras casas o en vuestra oficina, pero no. Lo que tiene es Bueno, si quieres puedes explicarlo tú, Carolina. Tampoco puedo dar mucho más detalles, pero Ah, básicamente es eso. claro, perdón, claro, por supuesto, por supuesto. Nada, Claro, nada. no me dejan de No, detalles muy técnicos porque me lo cada cual. imagino por un tema de un amigo que trabaja en infografía de arquitectura que sí que tiene montado como una especie en su oficina de servidores, pero para él, y se Claro, conecta desde su casa o de donde sea, pero claro, claro. imaginarse, Pues más o menos lo mismo. pues sí, sí, el principio es más o menos igual. Sí, sí, sí. Claro. Yo quería también preguntar así una pregunta que será muy típica, pero que no sé, creo que es interesante también. Eh, ¿Alguna escena o alguna secuencia a la que le tengas especial cariño a lo largo de tu trayectoria y alguna que te haya costado muchísimo, que os haya costado muchísimo, que os haya dado muchos problemas? Sí, se puede decir. Sí, sí. Y además me gusta poner el ejemplo porque en ambos casos es la misma secuencia, es el mismo trabajo, porque Ujú, nos costó muchísimo, pero precisamente porque costó muchísimo y quedó muy bien, le acabas cogiendo cariño. ujú, Porque acaba siendo tu calvario y tu triunfo también. Mm, Y fue la secuencia del bosque de Mirwood en el Hobbit, precisamente, ujú. porque en el departamento de layout nos tocaba también hacer el set dressing. Y si habéis visto la secuencia, pues la secuencia de las arañas gigantes atacando a los enanos, y ahí había telarañas, pues miles y miles de telarañas. Entonces, entre dos compañeros y yo, fuimos 3 personas los que tuvimos que generar el simulador de telarañas que no teníamos y hubo que generarlo codo con los programadores que iban haciendo la herramienta según nosotros les íbamos dando el feedback y hasta que conseguimos que el simulador de telarañas funcionara, claro, porque las telarañas tienen que tener transparencia, textura, tienen viscosidad, elasticidad, entonces fueron bastante complejas de hacer y ujú. tienen que ser todas diferentes, claro, tienen que tener aleatoriedad, entonces fue una herramienta complicada de conseguir y después viste un bosque entero de telarañas, que hubo miles de telarañas ahí y fue un trabajo de mucho tiempo, 2 compañeros y yo, que ya nos llamaban el equipo de las arañas. Y cuando ves el resultado final, que más pasa como un suspiro en la película, por lo menos a nosotros, después de tanto tiempo trabajando en ello, pero todas esas telarañas las colgamos nosotros una a una. Sois como un pelotón de ciclistas pasando fugazmente, ese es el trabajo. Nosotros lo queremos darle pausa para poder decir, mira, todas esas que son las puse yo, pero claro, al Claro, espectador, pues sí, ve muchas telarañas, pero el trabajo que hay detrás, eso porque solo lo sabemos ¿de nosotros. cuánto tiempo estamos hablando? Fueron un Que par de meses. Fueron un par de un meses. par de meses para 2, 3 segundos, 4 segundos. O Hay alguno más uno, porque es sí, una pero. secuencia entera cuando las arañas atacan a Bilbo y todo eso, Mm, entonces hay un poco más, pero siempre te da la sensación de que no se ve todo lo que hay, de que claro. estuviste ahí poniendo telarañas como locos y luego no se ve todo lo que te gustaría, pero es normal. No, Bueno, pero es que eso también es la magia del cine, ¿no? claro, Que haya molla, que haya profundidad, que hay más haya de lo que detalle. parece, hay más de lo que se ve. Hombre, claro. Sí, Muy, sí. muy importante tu labor de divulgación y lo que estás comentando, porque bueno, en mi labor como docente, cuando comentamos películas y comentamos pues, películas de todas las épocas, sobre todo la gente más mayor, porque yo doy clase a chavales de universidad, pero también en la universidad permanente, a mayores de 50, y siempre sale la frase, la típica frase, va, pero eso lo hacen por ordenador. ¿De Eso cuando era acuerdo? un O sea, botón, claro, ¿me entiendes? Que si cuando me doy con eso muy a O menudo. se arreglan pospo. claro, cuando tú le Claro. o sea, cuando hablas del cine clásico, pues ¿cómo se hizo, cómo abrieron las aguas en los 10 mandamientos? ¿O cómo fue este plano de Brian De Palma? Pues eso les resulta como
como más mítico, ¿no? Digamos, como más... Parece que eso es más real, más tangible y que tiene más mérito que ahora que como lo hacemos por Y lo ordenador otro, parece que es más no es que fácil. no le den mérito, al contrario, sí, pero que todo o sea, cada escena que comentamos del cine clásico tiene, no cada escena, pero hay muchos trucajes diferentes, ¿no? Claro. Pues esto se hizo así. Y todo lo demás para ellos se limita, sí, es muy complicado, pero es por ordenador. ¿Me entiendes? Entonces, Sí, es muy me interesante la labor pasa. que tú realizas por eso, de divulgación para ver que también hay muchas formas diferentes de hacer las cosas por ordenador y que hay muchas técnicas y muchos elementos, ¿no? Entonces, Claro, porque el ordenador no sabe hacerlo hasta que no le enseñamos nosotros a hacerlo. Y las telarañas es un buen ejemplo porque no había un simulador de telarañas y las telarañas tienen que ser muy concretas. Tuvimos que generar nosotros la herramienta, informáticamente hablando, que generara las telarañas de manera adecuada. Entonces, hubo que echarle ingenio, como se le echó ingenio en los 10 mandamientos para abrir las aguas. De otra manera, pero requiere también, claro, que la tecnología, hacerla avanzar nosotros. La tecnología no nos viene dada mágicamente y la tecnología sabe hacer todo lo que le pedimos. Hay que enseñar la tecnología. Y de hecho, cuando finalmente el simulador de telarañas funcionaba estupendamente, perfectamente, nos hacía unas telarañas estupendas, ya habíamos terminado. Entonces, bueno, pues se quedó la herramienta para hacer telarañas allí, pues en algún momento hay que volver a hacer telarañas, pero eso fue una pelea de echarle ingenio a ver cómo demonios hacemos que las telarañas digitalmente parezcan reales. ¿Os han pedido alguna otra escena de telarañas? Porque ya que yo sepa, no, claro, eso fue en Weta, eso fue en el estudio de Weta en Nueva Zelanda, entonces vale. allí se quedó la herramienta porque la generamos nosotros y allí se quedó. Si la han necesitado para hacer más telarañas o han podido reutilizar lo que aprendimos en aquellos 2 meses para hacer alguna otra herramienta mejor, claro, porque lo que generas no se genera en el vacío. Después todo lo aprendido se puede emplear y se puede aplicar a otras futuras herramientas que hagan cosas similares. Entonces, pues espero yo que sí, que aquello que hicimos pues sirviera para poder generar otras cosas y seguir, como os digo, enseñando a la tecnología a hacer lo que queremos que haga, que no viene enseñada. pues no sé, nosotros te haríamos muchísimas más preguntas, pero sabemos que estás en tu hora de descanso para comer y que gentilmente has dedicado este tiempo a nosotros. No sé si Flavia o hay alguna pregunta en el chat. En el chat no tenemos porque me están comentando que algunos están conectados por móvil y tal y no les dejan escribir, pero bueno, no pasa nada. Yo tengo alguna pregunta. A mí me gustaría saber, Carolina, tus referentes, ¿no? A la hora de, pues, no solamente de efectos, o sea, de inspiración a la hora de crear, ¿no? Los efectos visuales de las películas, etcétera, sino ya a nivel cinematográfico, ¿no? ¿Cuál es el cine que te gusta? ¿O cuál es el cine ahora que estás viendo? ¿O las series que estás viendo? Y que te inspiren, claro, en tu trabajo. Pues el cine que me inspiró a mí en su momento, al menos, para querer dedicarme a esto, fueron los primeros iconos del cine en temas de efectos visuales. En eso no voy a ser muy, muy original si os digo que Terminator 2 o Parque Jurásico o Toy Story o Abyss me dejaron con la boca abierta, o El Señor de los Anillos, precisamente, me dejaron con la boca abierta y dije, yo quiero aprender a hacer eso. ¿Cómo demonios hace eso? Y pues ahí picaba la curiosidad de saber cómo demonios aquel T-1000 de metal líquido salía de donde salía y hacía lo que hacía. Así que bueno, pues, o los dinosaurios de Parque Jurásico, que también aguantan hoy en día. ¿Ves Parque Jurásico hoy en día y cómo aguantan de maravilla esos dinosaurios digitales? Es y increíble. Terminator 2 también aguanta bastante bien. Terminator 2 y Abyss. El tentáculo de agua de Abyss es algo que cuando yo lo vi no me lo podía quitar de la cabeza. ¿Cómo demonios han hecho un tentáculo de agua que imita un gesto humano? Yo no me podía quitar de la cabeza aquello. O sea que ese tipo de películas icónicas en mi profesión a mí me dejaban alucinada. Obviamente, los clásicos también. Es decir, cuando ves, sobre todo yo de pequeña, que yo he sido niña de los 80, pues veías ciertas películas y no te podías explicar cómo lo habían hecho y eso me seguía fascinando, ¿no? Es como el mago que hace... Yo siempre quiero saber el truco. A mí, una vez que me has alucinado, ahora cuéntame cómo lo has hecho, si no, no me divierte. Pues algo así. Y fuera de los efectos visuales o los efectos especiales, pues yo soy muy fan de Spielberg. Spielberg me parece un mago de la cámara y del encuadre. Y hay muchas películas, pues, ya sea de la narrativa cinematográfica en general. Me has nombrado De Palma. A mí yo soy muy fan de Brian De Palma, muy, muy fan de Brian De Palma. Nosotros también lo somos. Sí.
Sí, Bien, además, si y te gusta, bueno, si trabajas de con sus el tema planos de cámara, ¿no? secuencia, exactamente, de sus planos secuencia y dónde está el truco para los cortes invisibles y todas esas cosas que me parecen fabulosas. Es decir, los eh, Robert Zemeckis también es otro de los grandes directores que, como se le ponga un reto en la cabeza, te busca la solución difícil en vez de la fácil solo porque es la más divertida. Entonces, los directores que buscan la salida difícil pero novedosa en vez de la salida fácil son aquellos que te hace cosquillitas en el cerebro cuando lo ves y dices, yo quiero saber más. Entonces, Correcto. en general, ese tipo de cine es el que me gusta de manera profesional. Mm. Y de manera personal, pues casi cualquier tipo de cine, porque soy muy fan de Kubrick y soy muy fan de, bueno, las últimas películas que más me han gustado narrativamente hablando, Drive, por ejemplo. Yo puedo dar una clase entera de cinematografía solo hablando de Drive y no tiene efectos visuales, es una película sin efectos visuales Ujú. prácticamente. O sea Mm. que el cine tiene muchos, que os voy a contar, muchas caras y muchos factores y bueno, mientras nos haga sentir y pensar, pues yo me apunto. Pues sí. ¿Y qué has sentido cuando has visto una película donde has trabajado, pero ya en el cine, etcétera? ¿Te has puesto en plan como profesional, ¿no? Dentista profesional, ¿no? Código deontológico. ¿Esto realmente has sufrido? Si he trabajado yo en ella, es imposible verla como un espectador normal, porque me Claro. sé todos los fallos, me sé todos los trucos, sé dónde metimos la pata y sobre todo porque las secuencias me las he visto 1000 veces y las he visto crecer y las he visto, entonces es imposible desconectar del todo. Si no he trabajado yo en ella, aunque tenga muchos efectos visuales, sí que Ujú. desconecto porque... Pero como hayamos trabajado en ella y además normalmente el estudio nos invita a ver las películas a todos los compañeros juntos, con lo Ujú. cual estás rodeado de tus compañeros cuando la ves por primera vez y pum, apuntamos en la pantalla aquello que sabemos que sí, que fulano hizo tal, que mengano hizo cual, y cuando sale nuestro nombre en los créditos aplaudimos. Entonces Claro. la experiencia es muy diferente que cuando veo una película en la que no he trabajado nosotros, un espectador más y ya está, y la disfruto, ya está. Ujú, ujú, ujú. O sea, puedes quitarte el sombrero, ¿no? O ponerte otras gafas cuando es una película donde no has trabajado. Si no Pero es cuando no has nuestra, trabajado tienes sí. las gafas de rayos X. Es es Mm. imposible porque te las sabes de memoria y sabes cómo está hecho y lo has sufrido y Sí, sabes que ha sí. llevado semanas y tal píxel no debería estar ahí y nadie lo ve, pero tú sí. Y claro, esas cosas pasan. Y me imagino que después de verla en ese pase para los que han trabajado en el estudio, como muchas otras personas que trabajan en el cine, ya no la vuelves a ver, seguramente. No Oh, quieres. sí, sí. Sí, Sí, porque luego me gusta verlo con la familia, porque claro, mi ujú. madre también quiere verla y con mi hermano. Y una vez que la suben a Netflix o donde esté y la vuelvo a ver, si pues estoy con gente que no la ha visto, pues la vuelvo a nos la cuenta, sí, a ver, si me la he visto 1.000.000 de veces, 1.000.002, no importa. No, no, depende de la película también, claro, las Hombre. hay que me gustan más y me gustan menos, pero sí, no me... Sí. Es como ver un álbum de fotos, de recuerdos, ¿no? De un viaje Sí, con sus sí, cosas sí. buenas y malas. Y te recuerda, ¿no? De ese momento en el que sufriste haciendo Exacto, eso. te retrotraes a aquellos días. Sí, sí, sí. Ah, no sé. Pues yo creo que ha estado genial, ¿no? Carolina, muchísimas gracias Ha sido un placer, ha sido un por placer. tu tiempo, por esos conocimientos de esas cosas que disfrutamos cuando vemos en pantalla, pero que incluso los muchos cinéfilos no tenemos ni idea de cómo se hacen y la Ni falta que explicación. hace, que yo tampoco tengo ni idea de lo que hacen otros Pero profesionales la del Sí, verdad es cine. pero que no. siempre es interesante, ¿no? Saber, bueno, pues ponerle nombre a a todas esas personas que salen en las escenas de créditos, ¿no? Que eso, mira, es una cosa que ha hecho Marvel bien, que, que te ponen Así todo el escenas mundo post se queda. créditos. Claro. No, Porque la película no acaba hasta que no pasan los créditos. Quedaros a ver los créditos como exactamente, ¿no? respeto a todo el que aparece en ellos, que son los que han hecho la película. Sobre todo si os ha gustado. Si os ha gustado, quedaros a verla, a Mm. ver los créditos, aunque no os Claro, dé tiempo a leerlos todos, ni mucho menos, claro, pero la película Sí, pero acaba por cuando acaban los respeto, ¿no? créditos. Es por, ¿no? Ya Eso por es, por algo. verlo todo. Sí, Y no, y por si además hay una escena post créditos, nunca se sabe, que ahora bueno, están tan pero de moda. como que se acostumbraron a hacerlo, ¿no? Educar a la gente a quedarse los créditos porque hay un premio al final, ¿no? Pero sí que Claro. es muy bonito que, que el cine sea una de las profesiones, ¿no? Bueno, el cine, la serie, etcétera, que te salga cada persona que ha trabajado en No está ese... todo el mundo, ¿No de está todos todo el modos, mundo? ¿eh? Mira, pues yo creía que sí. Yo no estoy en 2 de las que he trabajado, no estoy. Hay veces que por falta de espacio, porque ¿Falta hay de que espacio? reducir, falta de tiempo, ya. Pues si no cabe todo el mundo, pues dejan a los que han trabajado más tiempo y si has trabajado menos tiempo en un proyecto y la productora decide recortar tiempo de metraje,
pues yo me he quedado fuera 2 veces. O sea, que a veces se deja gente fuera. Si queréis ver los créditos completos de una película, iros a IMDb. Ahí sí que estamos todos. Vale, ahí sí está. Pero en los créditos finales me ha pasado 2 veces que en la versión de cine no estoy y luego en el DVD sí. Porque hay veces que se acorta para poder tener más pases en los cines. Pues hay que recortar de alguna parte. ¿De dónde? Pues obviamente si no puedes recortar de la peli. Si ya recortan de la peli de por sí, pues hay veces que se recorta de los créditos. Así que los créditos completos están en IMDb. Vale. Bueno, aquí nos están dando, pues bueno, felicitaciones, qué maravilla de charla, enhorabuena por tu trabajo, Carolina, fantástica, muchas gracias por tu tiempo. Y nada, eso también te decimos nosotros, que muchísimas gracias por tu tiempo, que es preciado, tu descanso, te lo hemos quitado un poquito para hablar más de No os cine. preocupéis, no os preocupéis. Así está, así lo. De hecho, yo soy española y yo a las 12:30 del mediodía no puedo comer. No me entra hambre. No tengo, aquí los anglosajones comen a las 12:30 del mediodía. Yo no puedo, así que suelo utilizar este descanso pues, para hacer estas cosas o para darme un paseo, para ir a la compra, para pasear al perro o para lo que sea, porque no tengo hambre todavía y luego como mientras trabajo. Claro. Porque yo hasta las 2 no puedo comer. Has encontrado por lo menos tu momento y lo alternativo para hacer en ese rato libre que estamos. Eso es. Bueno, pues muchísimas gracias. Te despedimos ahora. Recordar que mañana tenemos la última charla con Ana Electoral, que nos va a dar una charla sobre producción audiovisual en general, el trabajo de producción. Ella es docente universitaria, productora y ha trabajado en producciones de Ridley Scott y en series como Paraíso y Hoy es Mañana. Muchísimas gracias, Carolina. Cuando queráis, ya sabéis dónde estoy. Y nada, a ver si pronto vemos alguna nueva película tuya. Te vemos los créditos. Podemos verte en los créditos, que no te quiten, por favor. Eso. Adiós. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego.